Bendiciones a todos en la iglesia de Calvary Chapel Homestead en español. Dios los bendiga, se los saluda en Cristo, se los ama en Cristo. Hoy vamos a estar tocando capítulo 23 de Mateo y vamos a estar hablando de los ayes que menciona Jesús. 8 ayes o 8 quejas de Jesús en contra de los líderes religiosos de la época. Vamos a orar antes de comenzar esta enseñanza para que el Señor nos guíe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, dándote toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Que esta enseñanza glorifique tu nombre, Señor, que sea para edificación del cuerpo de Cristo, o sea, tu iglesia, Señor, y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Vamos a comenzar en el día de hoy a desmenuzar capítulo 23 y versículo 3. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, sabemos que las iglesias, muchas iglesias de hoy no son lo que deberían ser. Han dejado de ser un oasis para el sediento, han dejado de ser un hospital para el enfermo, han dejado de ser un faro para el perdido. Muchas veces uno entra a una iglesia y lo que le meten es la mano en el bolsillo, están mirando cómo usted luce, si usted está vestido correctamente, si usted tiene la Biblia más cara bajo el brazo, qué vehículo usted anda, etcétera, etcétera y etcétera. Nada que ver con la iglesia primitiva del libro de los Hechos, nada que ver con las iglesias que se mencionan en las cartas que fueron escritas por los apóstoles. Vivimos en tiempos peligrosos. ¿Qué es un ay o un aye? Es una exclamación de dolor. En el hebreo es la palabra ouai, o-u-ai, o-u-ai. ¿Qué significa una exclamación de dolor? Y acá Jesús está exclamando con dolor, está llamándole la atención a los líderes religiosos de la época, que eran los fariseos y los escribas. Con eso en mente vamos a desmenuzar Mateo capítulo 23, 13 al versículo 36 y vamos a concentrarnos en los 8 ayes, en las 8 quejas que tiene Jesús ahí. El ay número 1 es muy importante porque es un síndrome que afecta también a la iglesia moderna. Pero antes de comenzar vamos a hablar de quiénes eran los fariseos. Vamos a definir quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso y político muy fuerte en aquella época. La palabra fariseo se derivaba de perushim, que significa los separados, los apartados. Entonces, sus funciones principales incluían la enseñanza en las sinagogas, la interpretación de las escrituras, y ellos controlaban la vida religiosa y social del pueblo, tenían mucha influencia. Se concentraban mucho en los rituales de pureza y también creían en la resurrección. Ahora, los escribas eran gente que copiaba y preservaba las escrituras y traducían las escrituras. Entonces eran estudiosos e intérpretes de la ley y les decían doctores de la ley. Entonces también estudiaban la ley y ayudaban a resolver problemas jurídicos a través de la escritura, ¿no? Si bien sus funciones eran nobles, ellos tenían un gran defecto. Como nos decía nuestro Señor en Mateo 23:3, decía, así que todo lo que dijeren ellos, guardad lo que hacen, mas no hagáis conforme a sus obras,
¿Por qué? Dice ahí el Señor. Porque dicen y no hacen. O sea que los fariseos y los escribas sabían mucha palabra, pero no la aplicaban a sus vidas diarias. Y volvemos a lo que dice Santiago, ser hacedores, no solo oidores de la palabra, sino que ser hacedores de la palabra. Vamos a comenzar a leer ahí en Mateo 23, versículo 13, el primer ay. Dice ahí, más ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Estoy diciendo así porque es un símbolo de exclamación. ¿Y quién es el que está hablando acá? Es Jesús. Jesús levanta la voz acá. Dice así, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. ¿Qué nos advierte aquí en este versículo? Dice, cierran el reino de los cielos. Ellos no entran ni dejan entrar. No sé si ustedes han escuchado un dicho en Latinoamérica que dice, no comen ni dejan comer. Entonces, ¿qué significa esto? El hermano Albert Barnes en su comentario nos dice lo siguiente. Cerráis el reino de los cielos. Lo cerraban al enseñar falsas doctrinas con respecto al Mesías, al obligar al pueblo a observar tradiciones, al oponerse a Jesús e intentar convencer a la gente de que él era un impostor, impidiendo así que muchos se convirtieran en sus seguidores. Es decir, habían suprimido la interpretación correcta de las antiguas profecías referente al Mesías y con ello habían hecho todo lo que estaba a su alcance para impedir que el pueblo recibiera a Jesús como su redentor. Hoy día tenemos legalistas, tradicionalistas que se enfocan más en las obras que en la gracia. Por ejemplo, Efesios capítulo 2 versículos 8 es bien claro en cuanto a esto. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay iglesias que exigen a su congregación códigos de vestimenta, asistencia infalible, diezmar, aislarse de todo y privarse hasta de cosas tan sencillas como de ir a la playa o ir a un cine a ver una película, ¿no? Al final del día, Dios es el que escudriña los corazones y el único que sabe quién es salvo y quién no es salvo. Si fuéramos salvos por obras, no haría falta Jesús, piensa en eso. Si fuera por las obras, no hubiera hecho falta el sacrificio de él en la cruz, ¿no? ¿Quién entraría a una iglesia así? Como dijo Jesús, ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Le voy a dar dos ejemplos. Hace muchos años atrás yo asistí a una iglesia y en el grupo de jóvenes, un muchacho, los viernes que hacían la reunión de los jóvenes, había un muchacho con una lagartija colgando y quería entrar a la iglesia. Y los sugieres del grupo de jóvenes no lo dejaban entrar porque le dijeron que eso era una falta de respeto, que él no podía entrar con su mascota en la iglesia. Y yo lo vi ridículo porque al final del día lo que nos importa es salvar esa alma. Pero se pusieron religiosos, se pusieron legalistas. Otro era que un muchacho llegó a la iglesia por primera vez, llegó con pantalones cortos y chancletas y no lo dejaron entrar. Yo veo que eso es ridículo. Menos mal que Jesús vino a buscar a los perdidos y a los enfermos. No vino a buscar justos sino pecadores. ¿Dónde está eso? Jesús vino a buscar a los perdidos. Eso está en Lucas 19:10. Y en Marcos 2:17 vino a buscar a los justos. No vino a buscar a los justos sino a los pecadores. Muchas veces somos de estorbo, ¿no? Cuando vamos a una iglesia y cerramos las puertas
para aquellos que están buscando, aquellos que están necesitando. ¿Qué hicieron los fariseos? Al no enseñar que Jesús era el Mesías, estar en contra de que Jesús era el Mesías, toda esta gente que estaba buscando de él, le cerraron las puertas al reino de los cielos, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie va al cielo sino a través de Jesús. Y como ellos estaban en contra de Jesús, le cerraron la puerta a muchos, a que no escucharan la verdad. Con eso vamos a ir al segundo ay que dice el Señor. El segundo ay. Mateo 23, 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración, por ello llevaréis más grave juicio. En el diccionario de Jameson Fawcett Brown nos explica lo siguiente, que los fariseos tenían como costumbre aprovecharse de la condición de desamparo de las viudas y se ingeniaron para apoderarse de los bienes de esas viudas, mientras hacían oraciones muy largas y oraciones muy elocuentes y todo, le quitaban todo a las pobres viudas. Y hacían creer que porque oraban de una manera muy elocuente, que ellos estaban por encima de ganancias deshonestas. También en el diccionario de John Gill, bíblico, y el de Albert Barnes también tienen más o menos la misma opinión de que en aquella época los fariseos se aprovechaban cuando veían que una mujer quedaba viuda, le caían atrás y se aprovechaban financieramente de ella, ¿no? Personalmente he sido testigo de que eso es una práctica común en la iglesia moderna de hoy. Muchas iglesias acechan como lobos rapaces a las pobres viudas para aprovecharse de ellas económicamente. Hubo un hermano en una iglesia que yo asistía que falleció, se fue con el Señor y la esposa quedó viuda. Y enseguida, hasta el mismo pastor de la iglesia, la esposa del pastor, todos querían saber cuánto dinero le había dejado el difunto a esa hermana, y ya le estaban exigiendo diezmo y ya le estaban exigiendo que diera esto y lo otro, ¿no? Es un caso triste. Estos personajes, los fariseos, tenían ese tipo de acciones en cuanto a las viudas y eran personas que estaban con la escritura ahí día y noche, sabían la ley, sabían lo que decían las escrituras y aún así no practicaban lo que decían las escrituras. Y hay protección para las viudas, hay protección para los huérfanos en las escrituras, hay promesas para ellos. El libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 22 nos dice: a la viuda y al huérfano no afligiréis. Si los afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor. Y se encenderá mi ira y os mataré a espada, vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. O sea que hay protección divina para las viudas, para los huérfanos. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Y los fariseos hacían caso omiso de eso, sabiendo las escrituras, hacían caso omiso de eso y le sacaban ventaja a estas pobres mujeres. Vamos a ir con el ay número 3 ahora. El ay número 3. Mateo 23, 15. La palabra de Dios dice ahí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, mas cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Tenemos que entender que en esa época habían 2 tipos de prosélitos. Prosélito era alguien que abandonaba su religión y adoptaba la religión del judaísmo, o venían de otras naciones y adoptaban
lo que creían los hebreos, ¿no? Habían dos prosélitos, los prosélitos de justicia, que dice que eran aquellos que abrazaron plenamente la religión judía, la abrazaron completamente, fueron bautizados y fueron circuncidados. Y estaban los prosélitos de la puerta, o aquellos que aprobaban la religión judía y renunciaron a las supersticiones paganas que practicaban y se conformaron a algunos ritos de los judíos, pero no fueron circuncidados ni bautizados. Entonces, sea de quien sea que hablaba este versículo de los prosélitos, sea los prosélitos de justicia, los prosélitos de la puerta, el hermano Adam Clark nos explica en su comentario bíblico que dice: los prosélitos no solo rechazaban la doctrina de Cristo, sino que mostraban ser mucho más blasfemos que los mismos judíos, y se esforzaban en atormentar, exterminar en aquella época a los cristianos, donde quiera que pudieran, sirviendo en esto como instrumento para los escribas y los fariseos. En otras palabras, los que se convertían al judaísmo eran contaminados por los escribas y los fariseos para rechazar a Jesús como el Mesías y para rechazar el mensaje del Evangelio. Entonces, de esta manera, los escribas y los fariseos eran un obstáculo para que estas personas que venían del judaísmo fueran salvas. ¿Por qué? Porque Jesús era el camino, la verdad y la vida, es el camino, la verdad y la vida. Y sin que si estos prosélitos no reconocían a Jesús como el Mesías, ¿cómo iban a ser salvos? Entonces, ¿cómo aplicamos esto al comportamiento de las iglesias modernas que proclaman ser cristianas, que proclaman a Cristo? Vamos a hablar de un ejemplo muy tangible. Si nosotros invitamos a una persona, a un vecino, un amigo, un compañero de trabajo que no es creyente a la iglesia, y lo único que encuentra adentro de la iglesia es, en primer lugar, religión, segundo, chisme, tercero, legalismo, encuentran que hay una falta de amor increíble, que hay juicio, que hay señalamiento dentro de la iglesia, y no ven una congregación que refleja a Cristo. ¿Usted piensa que esa persona va a volver a la iglesia? ¿O quizás salga peor de la iglesia que cuando entró? Tenemos que tener cuidado con ser piedra de tropiezo con la gente nueva que viene a la iglesia, como hacían los fariseos con los prosélitos. En vez de guiarlos a Cristo, ¿qué hacían? Hacían odiar al Evangelio, hacían que estos prosélitos rechazaran a Jesús, ¿no? Pero ¿qué nos dijo Jesús? Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 42. Marcos capítulo 9, versículo 42 dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar. O sea que vemos que hay una advertencia de nuestro mismo Señor, que tenemos que tener cuidado con la gente que viene a la iglesia buscando de Dios, que nosotros no seamos piedra de tropiezo, dando malos ejemplos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora vamos a ir al ay número 4. Ay número 4. Mateo 23, 16. Vamos a leer del 23, 16 a Mateo 23, 22. Dice: ay de vosotros, guías ciegos, dice, que decís, no es nada que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación, o sea que tiene que cumplir. Insensatos y ciegos, acá dice el Señor, símbolo de exclamación. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, el oro o el templo
que santificó el oro. También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, contra obligación. Ciegos. ¿Por qué es más importante la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, porque él está sentado en él. ¿Qué nos quiere decir estos versículos que tenemos que tener cuidado? Otra vez, los fariseos juraban por ciertas cosas, le daban importancia a ciertas cosas, como era más alto para ellos jurar por el oro del templo que por el templo mismo. O sea que su mente lo que importaba más era lo material, ¿no? Entonces, en nuestra vida cotidiana, escuchamos a personas expresarse de cierta manera. Te juro por mamita, te juro por mis hijos, te juro por Dios, te juro por mi abuela. Hay que tener cuidado cuando uno hace juramento. Aparentemente, los fariseos tenían una idiosincrasia muy rara. Según ellos tenía más peso, les repito, el oro del templo que el templo. Según ellos, jurar por el altar no tenía peso y no era un juramento obligatorio, era un juramento sin importancia. Pero el Señor les dice, ciegos, ciegos, les dice, ¿por qué es más importante la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Tenemos que tener cuidado cuando hacemos juramentos o promesas, ya que el cielo, el altar, el templo, todo apuntaba ¿a quién? Todo apuntaba a Cristo, eran tipos de Cristo. ¿Quién fue la ofrenda? ¿Quién fue el cordero sin mancha? ¿Quién fue inmolado por nosotros? Jesús. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace un juramento. La advertencia de este es cuidado, no jures en vano. No jures si no sabes por quién estás jurando, por quién estás haciendo un voto. Mateo 5:34 nos dice lo siguiente, y analice quién está hablando ahí. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. También leamos Santiago, capítulo 5, versículo 12. Y miren lo que dice Santiago ahí. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, hasta bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Entonces, como creyentes tenemos que evitar ser como los fariseos, y se lo voy a seguir repitiendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque no debemos jurar por nada de estas cosas. Porque estas cosas tienen un significado que apunta a Jesús. Él fue el Cordero perfecto, Él fue el Cordero del sacrificio que murió por todos nosotros. Entonces, vemos que Santiago también nos exhorta a ser sí, sí y no, no, ser hombres de palabra, hombres y mujeres de palabra, que cuando un creyente diga esto es así, sí, y voy a hacer esto, hágalo, tenga palabra. Ahora vamos a ir al ay número 5. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Por lo que está diciendo el Señor aquí, eso es más importante que cualquier diezmo, que cualquier ofrenda. Y dice así, y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas.
Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Jesús le estaba hablando a los escribas y los fariseos que eran judíos. Por lo tanto, ellos estaban bajo la ley. Los diezmos eran para los levitas, para los huérfanos, para las viudas. Y primordialmente era para los levitas que trabajaban en el templo. Eso lo puede encontrar en el libro de Números 18:21. Libro de Números 18:21. También, originalmente, los diezmos no tenían nada que ver con oro y la plata o con dinero, sino que eso lo vemos en Levíticos 27, 30 y 32. Vemos que había que dar un 10% de la cosecha, un 10% del ganado, un 10% de los granos. Levíticos 27, 30 y 32. Y había una excepción cuando se daba dinero. Es que cuando los judíos viajaban grandes distancias, ellos no podían llevar su diezmo de grano y esas cosas porque se echaban a perder. Entonces, solo cuando viajaban grandes distancias se cambiaban los diezmos, o sea que los diezmos del grano, del ganado, de las cosechas, todo eso se cambiaba por dinero y no se podía dejar de darle a las viudas ni a los levitas de darle su diezmo. ¿Y dónde está eso? Está en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 29. O sea que, en conclusión, el diezmo es parte de la ley, parte de los primeros 5 libros de las Escrituras, el Pentateuco. Nosotros los gentiles no estamos bajo la ley y solo se nos exigen 4 cosas de la ley. Eso lo va a encontrar en Hechos capítulo 15, versículo 19 en adelante. Hechos capítulo 15, versículo 19 en adelante. Ahí se habla, los apóstoles, hablan los ancianos de la iglesia, dice que pareció bien al Espíritu Santo que a nosotros los gentiles de toda la ley nos exigieran 4 cosas. Y esas 4 cosas eran las siguientes. No idolatría, no fornicación, nada de ahogado, ni nada hecho con sangre. Ahí no mencionan el diezmo para nada. Entonces también en Gálatas capítulo 5, versículo 18, nos habla que no estamos bajo la ley. Estamos bajo el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Eso está en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cerrado el paréntesis, lo que vemos aquí es que los fariseos y los escribas eran bien meticulosos en todo, que hasta de las especias ellos daban el 10%, pero dejaban de lado lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Espero que no se les haya olvidado. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que deberían haber hecho sin descuidar a aquellas. Entonces, Mateo 23, 24 dice, guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ese es un dicho de la época. Coláis el mosquito y te tragas el camello, ¿no? Los judíos tenían ciertos dichos y tradiciones que guardaban al pie de la letra. Aquel que come una pulga o un mosquito, dicen ellos, es un mumaro, es decir, un apóstata. O sea que imagínate si eran exagerados, si en la bebida que iban a tomar se tragaban una mosquita que se cayó ahí en la bebida, ellos eran considerados apóstatas. Entonces también filtraban sus bebidas, o sea que ponían un colador y filtraban las bebidas, con sumo cuidado para no transgredir los mandamientos ni que lo fueran llamados apóstatas. Entonces, era increíble lo meticuloso que eran. Si iban a tomar algo, un vaso de leche, lo que sea, un colador, hay unas cosas
que se le escapara una mosquita o un mosquito y se lo tragaron, ¿no? En otras palabras, colaban las bebidas para no tragarse estos insectos, pero se podían tragar un camello. Me explico. Para ellos era más importante esas cosas pequeñas, diezmar de los granos, diezmar de las especias y todo eso, pero no le importaba lo que era grande, lo que era importante a los ojos de Dios, que era que las tres cosas que mencionamos, que se nos tienen que quedar grabadas: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, vamos a pensar en esas cosas. ¿Qué es lo más importante en nuestro caminar con Cristo? ¿Dar una ofrenda o tratar con amor al prójimo? Tratar con misericordia al prójimo. Ser fiel, ser justo. ¿Qué es más importante para nosotros? Si, ya di la ofrenda, ya cumplí, bueno, lo demás no importa. Pensemos en esas cosas, ¿no? Ahora vamos a seguir con el ay número 6. Ya nos quedan, después de este nos quedan dos más. Mateo 23, 25. La palabra de Dios dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso, del plato, para que lo de afuera esté limpio. Wow. Y vemos que en todos estos hay símbolos de exclamación. Hay muchas veces que tenemos una idea errónea de cómo Jesús se conducía. Vemos que Jesús aquí alzaba su voz y decía lo que pensaba, y no era políticamente correcto. Vemos que le está diciendo a los fariseos, a estos hombres tan respetados de la sociedad, que tenían funciones bien altas, de interpretar, traducir, copiar las escrituras, ser de guía para el pueblo judío. Y Jesús le decía: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y no vemos que el Señor acá está: ¡ay, perdón, no quería decir eso! No. Está diciendo las cosas como son, ¿no? Y cuando las escrituras nos dicen a nosotros que tenemos que ser imitadores de Cristo, hay una contradicción acá con la iglesia moderna, que no le gusta decir las cosas como son. Ay, no tengo miedo de ofender a... No, hay que llamar las cosas por su nombre. Si nuestro Señor llamó las cosas por su nombre, también nosotros debemos llamar las cosas por su nombre. Y espero que usted diga amén ahí. No lo estoy viendo, pero diga amén. Hay que llamar las cosas por su nombre. Ay, número 6. O sea que estamos hablando de qué. Cuidado con las apariencias. Hermano, hermana, los fariseos otra vez con sus tradiciones. Ay, tenemos que tener cuidado de lavarnos las manos y purificarnos y todo eso. El hermano John Gill nos explica de estas tradiciones en su concordancia bíblica. Dice: la alusión se refiere a sus tradiciones acerca del lavado de sus copas, vasijas y utensilios de bronce, las cuales observaban estrictamente. Dice que ellos observaban esas cosas estrictamente. Donde se realizaban los lavados, los objetos debían lavarse, y la manera de hacerlo, había unas reglas que se llamaban mikvaot. Entonces ellos eran bien estrictos en cuanto a esa regla de lavar los utensilios, lavar los vasos, lavar los platos, todo eso. Entonces llevemos esto a la iglesia de hoy y al legalismo que hay en muchas iglesias. Personas que vienen de traje y corbata, personas que vienen vestidas como para una fiesta, o vienen con la Biblia más cara, la Biblia Thompson, abajo del brazo, y si no traes una Biblia Thompson eres un cristiano de segunda.
te dicen, tienes que darle lo mejor a Dios. Hermano, Dios no exige esas cosas. No están en ninguna parte de la Biblia esa abogada. Tienes que darle lo mejor a Dios en cuanto a tu apariencia. Sí, uno debe vestir decorosamente. Si a la persona le gusta vestirse bien, no tiene nada de malo. Pero no diga que Dios le exige eso, porque eso no es bíblico. Si a usted le gusta vestir bien, gloria a Dios. Hermano, hermana, si a usted le gusta andar bien arregladito, bien prolijo, gloria a Dios, no hay nada malo en eso. Pero no diga que Dios exige eso, ni lo mencione, porque eso no aparece en ninguna. Le voy a decir lo que dice la Escritura. Mateo 15, 18 en adelante. Miren lo que dice aquí. Y lo más importante es que ¿quién está diciendo estas cosas? No es un apóstol, no es un discípulo. Es Jesús el que está hablando. Mateo 15, 18 dice. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. ¿Y a dónde va eso? Lo que estaban hablando los fariseos, que se preocupan mucho, le dice, por si la vajilla está limpia, y no se preocupan de lo que hay dentro de ella. Entonces, Mateo 15, 18, vamos a leer 15, 18, 15, 19 y 15, 20. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falso testimonio y calumnia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Oh, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con la vestimenta? Porque a mí me gusta venir emperifoliado. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús también acerca de eso. Mateo 11, versículo 8. Mateo 11, versículo 8 dice, más, ¿qué saliste a ver? Dice, un hombre vestido con ropa fina. Mirad, los que usan ropa fina están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Cómo se vestía Juan el Bautista? Con ropa de pieles de camello. Lucía como un cavernícola con esa ropa de piel, comiendo locust, comiendo langostas salvajes, insectos y miel. Juan el Bautista fue el profeta más grande según Jesús y se vestía como un cavernícola. Ahora, si usted quiere ver a la gente con ropa fina, y esto va para esos pastores que andan con ropas pagadas por la congregación de $5,000 el traje, vaya a un palacio si quiere ver a alguien vestido de ropa fina. ¿Dónde está eso? Mateo 15, 18 en adelante. No, Mateo 11, capítulo 11, versículo 8 en adelante. Entonces, ¿a Dios qué le importa? Tu vestimenta. A Dios no le importa cómo tú luces. Si eres feo, si eres lindo. Si es fea, hermana, si eres linda. A Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es tu corazón, más que tu apariencia. Pero, no es lo que tú digas ni lo que yo diga, es lo que dice la Escritura. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel, lea toda la historia en el capítulo 16, pero esta es la parte más importante. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado.
Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Piensa, hermano, hermana, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Qué le está diciendo a los fariseos y a los escribas? No es la limpieza externa de los utensilios, de los vasos, de los platos, lo que contamina, sino lo que está dentro de la persona. Y estamos llegando al final ya. Ay, número 7. El ay, número 7. Mateo 23, 27. Y el Señor mete el dedo en la llaga, mete el dedo donde duele. Mateo 23, versículo 27 en adelante. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante, a esto duele, wow. Y hay gente que le encanta hacer yo no quiero decir las cosas por no ofender. ¿Qué van a pensar de nosotros los cristianos? Mire cómo habla Jesús, presta atención, hermano, hermana. Nuestro Señor, nuestro Salvador, no era un trapo, no era una alfombra, la cual todos se limpiaban los pies con él. No, nuestro Señor tenía personalidad. Nuestro Señor llamaba las cosas por lo que eran. Y aquí es un claro ejemplo. Mateo capítulo 23, versículo 27 en adelante. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Wow! Este es Jesús el que está hablando así. ¡Ay, pero qué ofensivo! ¿A quién está siguiendo usted, hermano, hermana? ¿Con quién quiere quedar bien? ¿Con Dios mismo? ¿Con Jesús? ¿O con los hombres? Vamos a ser más parecidos a Jesús. Perdón la redundancia, pero nuestro Señor está haciendo alusión acá a las apariencias, de vuelta, a las apariencias. La queja número 1 de las personas que no son creyentes, están buscando y van a visitar una iglesia, la queja número 1 de ese tipo de personas es la siguiente: las personas que van a la iglesia son una cosa adentro de la iglesia y otra cosa afuera de la iglesia. Entonces, nuestro Señor está llamando la atención a esos fariseos y a esos escribas hipócritas. Está llamando la atención. Pero les está diciendo que por fuera lucen muy bonitos y por dentro están podridos. Hay inmundicia dentro de ellos. Muros blanqueados, le dice. Sepulcros blanqueados. Vamos a ver otro versículo bíblico que nos ayuda a definir esto. Lucas capítulo 16, versículo 15. Miren lo que dice ahí. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Tenemos que tener cuidado nosotros de querer quedar bien siempre con los hombres, siempre quedar bien con la sociedad, siempre quedar bien, porque al final del día Dios conoce el corazón de la persona. Y lo que esta sociedad valora para Dios no sirve. Jeremías 17:10, un versículo súper importante, uno de mis favoritos, porque dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Nunca debemos olvidarnos que es el Señor el que mira nuestro interior y sabe de qué estamos hechos. No lo podemos engañar.
Entiéndame, hermano, hermana, no es nada malo el arreglarse, siempre y cuando usted lo haga porque a usted le place. Pero Dios no mira estas cosas, le repito, Dios mira el corazón, Él todo lo ve, a Él nada se le escapa. Y menos mal que todos estos hay que estamos leyendo, es para esos fariseos y para esos escribas, no es para nosotros. Y llegamos al último ay, el número 8. Ay número 8, dice Mateo 23, versículo 29 al 31. Vamos a leerlo ahí. Mateo 23, versículo 29 en adelante. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Había ciertas tradiciones que esta gente religiosa iba y limpiaba los sepulcros de los mártires de antes, de los profetas de antes, haciéndose los buenos. Nosotros no somos igual, dándose golpe que nuestros padres que mataron a los profetas que Dios envió. Somos diferentes, hipócritas. Por eso Jesús le dice fariseos y escribas hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos se jactaban de no ser como sus padres que mataron a los profetas que Dios envió. Vamos a leer, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 profetas. Vamos a leer quiénes fueron estos profetas y cómo murieron a manos del mismo pueblo, de los judíos, de los hebreos. Estos profetas fueron enviados por Dios y murieron muertes horribles a manos del propio pueblo. Isaías, el profeta Isaías, fue aserrado por la mitad, aserrado. Imagínense que alguien coja una sierra, un serrucho, y lo corte por la mitad por orden del rey Manasés. El profeta Jeremías murió apedreado por sus propios compatriotas en Tafnes tras una vida de persecución y encarcelamiento. Ezequiel se cree que fue martirizado por un líder judío en Babilonia, porque Ezequiel le reprendió a ese rey por su idolatría, y por eso este rey lo mató. Zacarías fue apedreado por orden del rey Joás en el patio del templo, segunda de Crónicas 24:20. O sea que Zacarías fue apedreado por orden del rey. Miqueas, el profeta Miqueas, fue arrojado a un precipicio por orden del rey Joram. Amós, el profeta Amós, golpeado en la cabeza con un garrote por el hijo del sacerdote Betel. Al final, si usted lee el libro de los Hechos y se va a dar cuenta el ataque de los fariseos y los escribas en contra de los discípulos de Jesús. También cuando leemos los 4 evangelios podemos ver las malas intenciones que tenían estos escribas y fariseos en contra de Jesús. Querían prenderlo para matarle, dicen las escrituras. Ahora, ¿cómo aplicamos todos estos principios? Dirá alguno que, pero nosotros, no, esto es para los fariseos y para los escribas, porque nosotros no estamos matando a los mensajeros de Dios. Pero no le digo que usted, quizás no, hermano, hermana, quizás usted esté encaminando correctamente, pero hay muchas personas allá afuera que se llaman cristianos, que están votando por izquierdistas, que están votando por liberales, que están votando por la misma gente
que sacó a Dios de las escuelas. Están votando por la misma gente que sacó a Dios de las casas de corte. Están votando por las mismas personas que han hecho leyes para que tú no puedas ir a tu trabajo y hablar de tus creencias. Que tú puedas ir a tu trabajo y orar. Es una manera de perseguir a Cristo. Vemos que hay muchas maneras, quizás no lo estemos matando a los creyentes directamente. Quizá esa sangre no esté en nuestras manos, pero sí tenemos que ejercitar nuestros derechos. Vemos también que hay muchos creyentes que apoyan a pastores que están enseñando falsas doctrinas, doctrinas de la prosperidad, doctrinas de salvo siempre salvo. Eso es una manera de matar el verdadero cristianismo. Y lo peor, hay personas que están allá afuera enseñando la verdad, personas que no se arrodillan ante el Dios, el príncipe de este mundo. Y uno de ellos fue Charlie Kirk. Y lo mataron por hablar la verdad, por defender la fe. Tenemos que tener mucho cuidado, porque estos fariseos hasta limpiaban las tumbas de los mártires. Y Jesús le dijo, ay, fariseo hipócrita, se jactan de que no fueron con Pedro. Nosotros no fuimos como nuestros padres que mataron a los profetas, pero vemos que esos fariseos y esos escribas persiguieron a los discípulos de Jesús. Inclusive cuando Jesús estaba caminando en esta tierra, lo persiguieron hasta él. Vemos que Pablo, antes de convertirse a Jesús, al cristianismo, en el camino a Damasco, antes de tener un encuentro personal con Jesús, Pablo era un fariseo y era un asesino de cristianos. Y cuando matan a Esteban, las ropas de Esteban se las dieron a Pablo. Tenemos que analizar. Estamos viviendo en tiempos que todo está al revés. Esta sociedad está al revés. Las cosas que vemos, las cosas que observamos en los medios de comunicación, en las películas, hasta en las cosas que comemos. El profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 20 del libro de Isaías, dice: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos». Wow. Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy. Lo malo es bueno, lo bueno es malo, lo dulce es amargo y lo amargo es dulce. Todo está al revés, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué aprendemos de todo esto que hemos leído, de todos estos ayes? ¿Qué aprendemos? Como somos los representantes de Cristo en la tierra, tenemos que aprender de todo esto y no ser como estos fariseos y no ser como estos escribas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer piedra de tropiezo para muchos. Queremos reflejar a Jesús. Debemos reflejar a Jesús, no a un fariseo, no a un escriba. Hay una generación ahí afuera que se pierde porque están desconfiados, están cansados de entrar a una iglesia en la cual no encuentran a imitadores de Cristo, encuentran a imitadores de hombres, de mujeres. Cuando el Señor venga, porque el Señor viene y mire las noticias
y vea los tiempos que estamos viviendo. Y el tiempo ni la hora no lo sabemos nosotros, solo el Padre. Pero el Señor viene. ¿Qué va a escuchar? ¿Qué va a ver en nuestro caminar cuando Él venga? Vamos a cerrar la enseñanza de hoy con estos versículos que están en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Con esto terminamos la enseñanza de hoy y analicemos nuestro caminar. ¿A quién estamos reflejando? ¿Estamos reflejando a Jesús o estamos reflejando a los fariseos y a los escribas? Mire lo que dice la Escritura acá. Muy interesante, hermano, hermana. Preste atención, abra su Biblia. Váyase lleno a su casa, lleno de comida espiritual. Mateo 25, 31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Con eso cerramos la enseñanza de hoy, hermanos, hermanas, se los ama en Cristo. Nos vemos la próxima vez y analicémonos. ¿Qué va a encontrar el Señor en nuestra iglesia cuando Él vuelva? Dios los bendiga.